La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. Hola familia, bienvenidos a su podcast Pan Caliente. Soy su hermano y amigo el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry, siempre recordándoles esta frase que dice: el Señor es mi pastor y no el pastor mi Señor. Recuerden también que en nuestra página genesis127.org podrán encontrar todos nuestros mensajes y enseñanzas de la palabra de Dios, siempre orgánicos, sin añadiduras de ningún tipo. Jesucristo 100%, un mensaje del nuevo pacto, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. También ahí mismo podrán encontrar nuestra tienda, donde podrán ver todo nuestro material discográfico y de audiolibros. Bueno, vamos ya de lleno a la palabra, a lo que vinimos, y de eso se trata. Y el título de este mensaje, de esta enseñanza, se titula ¿Cuánta fe tienes? ¿Qué pregunta? Una pregunta confrontadora. ¿Cuánta fe tienes? Yo creo que si vamos por la calle y hacemos una encuesta, yo creo que las personas dirían: pues yo tengo mucha fe. Yo soy una persona muy creyente, yo tengo mucha fe. Y creo que la fe es un tema bastante delicado porque las personas relacionan la fe como algo personal. Sí, mi fe, yo tengo mi fe en esto, tengo mi fe en lo otro, yo soy una persona de mucha fe. Y tenemos la tendencia a relacionarlo con positivismo, ser una persona positiva, y decimos: esta es una persona de mucha fe, una persona positiva. Y sí, obviamente pues tenemos que entender que dentro de la fe pues solo cabe el positivismo, es decir, lo positivo, porque la fe se trata de algo bueno. A lo contrario al temor. El temor es un tipo de fe hacia lo negativo. Es decir, eso que tú temes, dice la palabra, te va a acontecer porque atraes, ¿sí?, esa situación, ese espíritu o eso que estás creyendo, pero de manera opuesta. A veces yo le digo a las personas: si tan solo volteáramos esa misma fe, por decir, o ese temor, si lo voltearan hacia el lado correcto, pues les saldrían muchas cosas bien. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de la fe según la verdad del nuevo pacto, de la fe según la verdad de la palabra de Dios del nuevo pacto, y hago énfasis en eso, porque la fe en el antiguo pacto, pues aunque era la misma fe, pues requería de un esfuerzo, requería de un acto, requería de un sacrificio, y lo vamos a ver claramente. Pero ¿por qué sentí fuertemente en mi corazón compartir este tema? Sencilla y llanamente por la experiencia que yo tuve, y yo sé que muchas personas han vivido o quizás están viviendo, acerca del tema de la fe. Un tema bastante delicado, pero necesario que lo entendamos si queremos edificar y ver un crecimiento sano espiritualmente hablando. Recuerdo en mis primeros meses, mi primer año como creyente, como cristiano, recuerdo el primer mensaje, la primera enseñanza que yo escuché acerca de la fe. En mis comienzos como creyente en Cristo, nacido de nuevo, era un tema muy importante, y sobre todo un tema que desde la primera vez que lo escuché, de la manera que lo escuché, pues me depositó una carga, pero no una buena carga, sino me preocupó bastante porque comencé a cuestionarme si yo tenía fe. Comencé a cuestionarme cuánta fe yo tenía. Y la razón por la cual les comparto esto es porque lo sentí como un reto personal, ¿sí? Porque ya cuando tú naces de nuevo, todo lo que tú quieres es pues agradar a Dios. Tú quieres pues hacer las cosas que a Dios le agrada, pues es algo normal, por supuesto. Una persona cuando nace de nuevo brota el agradecimiento, estamos agradecidos con Dios, queremos servir a Dios, queremos hacer cosas para Dios. Y sobre todo cuando yo escuché este tema, pues para mí fue muy impactante. Cuando lo escuché por primera vez, sí, recuerdo el predicador en esa oportunidad leyó una escritura, leyó un versículo de la Biblia, el cual me voló la cabeza totalmente, porque cuando él lo leyó, solamente leyó la mitad, sí, no leyó completo, no lo puso en su contexto, y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Cuando él leyó, lo leyó de esta manera, y leyó y dijo: y sin fe es imposible agradar a Dios. Y punto. Y ahora quiero aclararle que eso es una verdad.
contundente. Eso no cambia. Pero ¿qué pasa cuando yo leo esa escritura y la dejo hasta ahí? ¿Qué pasa cuando yo no leo todo ese versículo? ¿Qué sucede cuando yo no lo meto en su contexto de qué es lo que está hablando el Señor, a quién le está hablando y por qué le está diciendo una frase tan impactante que dice, y sin fe es imposible agradar a Dios? Pues pueden pasar dos cosas. Número uno, que el que ha nacido de nuevo y no se siente que tiene fe, pues va a buscar la manera de ver cómo hacer crecer su fe. Entonces, aquel que no ha nacido de nuevo se va a comparar con aquel que no ha hecho nada y va a decir, yo tengo más fe que tú, lo que quiere decir que yo no necesito eso que tú tienes porque ya yo agrado a Dios a mi manera. Fíjese lo delicado que es un versículo cuando lo sacamos fuera de texto, fuera de contexto y hacemos que diga algo que no dice, y a veces yo veo tristemente personas que toman un versículo y lo lanzan de esta manera, y es importante que entendamos esto. Mire lo que dice la palabra en Hebreos en el capítulo 11, y voy a leer en el versículo 6 y luego lo vamos a poner en su contexto. Hebreos 11:6, y es muy importante que aclare esto, la carta a los hebreos es la carta a los judíos creyentes, y recordemos también que así como habían creyentes, pues siempre se acercaban los familiares de estos judíos que por curiosidad iban porque veían que el hermano, la hermana, el papá, la mamá nacían de nuevo, ya dejaban de las prácticas antiguas de los ritos y los mandamientos judíos y ya habían encontrado algo mejor, que era que la buena noticia de que ya Jesucristo el Mesías que ellos habían esperado por generaciones había llegado y ahora estaba viviendo en ellos. Y llegaban también judíos que no conocían al Señor, judíos que estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento, con los profetas, con las leyes, con las ordenanzas, con las celebraciones, etc. Y entonces en Hebreos 11:6 dice así, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Fíjese bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando retrocedemos ahí a Hebreos y leemos ese capítulo 11, comienza hablando de qué, de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué era lo que estos hombres judíos, este pueblo de Israel, por generaciones estaba esperando? Ya por generaciones Dios lo había anunciado. Cuando Dios le habló a Abraham y le dio la promesa a Abraham y dijo, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y sabemos que de Abraham, que es nuestra historia como creyentes en Cristo, pues Abraham, ¿qué sucedió? Abraham, ¿qué? Pues de Abraham tenemos a quién, a Isaac, el hijo de la promesa, y de Isaac Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y de una de esas tribus vino esa promesa que Dios le dio a Abraham, es decir, Cristo. En tu simiente, refiriéndose a Cristo, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Pero quiénes? Aquellos que tenían la fe. ¿Cuál fe? Que creían que fe se había manifestado, porque fe tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Él es la fe, Él es a quien esperábamos. De Él hablaron todos los profetas, de Él se habla en todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y Él es la fe que se esperaba, aquello que no se veía y que llegó. Por eso en ese mismo capítulo 11, que le recomiendo que lo lea completo al final, pues la palabra nos exhorta, después que le habla a estos judíos creyentes y judíos que estaban ahí reunidos, que no habían creído aún, le habló de todos los grandes héroes de la fe, y al final de ese capítulo les dice, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros los que hemos creído, nosotros los que hemos creído en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos aceptado su obra completa y perfecta, le hemos recibido como Señor y Salvador y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Ese capítulo 11 menciona que ahora nosotros, y le decía a esos judíos conocedores de toda la historia del pueblo de Israel, que hemos obtenido algo muchísimo mayor que todos estos grandes hombres que Dios usó, porque en sí cada uno de ellos fueron una manifestación de Cristo, de lo que Dios iba haciendo hasta que Él llegara. Entonces cuando dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, sin Cristo, sin creer en Jesucristo, sin aceptar a Jesucristo, sin recibir ese sacrificio perfecto, sin
sin aceptarlo a Él como el único Dios, el único mediador y salvador, es imposible agradar a Dios. No importa qué tanto esfuerzo hagamos para portarnos bien, para hacer buenas obras de caridad, no podemos comprar el cielo, porque sin Cristo, sin creer en su sacrificio, sin recibirle a Él como Señor y Salvador en nuestra vida, es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, es decir, que Él es real, que Él se hizo hombre, que Él vino a esta tierra, fue a la cruz a morir por ti y por mí. Derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados y entregó su cuerpo para que por medio de Él obtengamos el regalo de la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de una persona. Cuando la palabra dice que hemos recibido todos la misma medida de fe, no existe tal cosa como que una persona tenga más fe que otra. Yo tengo más fe que tú. Oh, yo tengo una fe increíble. No, escúcheme bien. Eso es como decir, oh, yo tengo más músculos que tú. No, tú tienes la misma cantidad de músculos, ¿sí? Ahora, no todos utilizamos los músculos de la misma manera, pero fe, quien es Jesucristo, vino a vivir en nosotros. Y así como nosotros vamos creciendo en el conocimiento de quiénes somos ahora en Cristo, así como vamos renovando nuestra mente a las verdades de Dios y comenzamos a desarrollar esa sensibilidad, ¿sí?, a la voz de nuestro espíritu, a la voz del Espíritu Santo, fe comienza a obrar en nosotros y nos comienza a dar directriz, nos comienza a indicar. Entonces, los proyectos de fe son aquellos proyectos que Dios pone en tu corazón, que Dios aprueba en tu corazón, que Dios pone el querer y el hacer, y cuando decidimos hacerlos, es Él, Dios, a través de nosotros quien obra. Entonces es muy diferente un proyecto de fe que está basado en algo que el Señor ha puesto en tu corazón y ha puesto el querer, ¿sí? Que a yo inventarme algo para yo demostrar cuánta fe tengo, y resulta que en vez de fe se convierte en tontería, se convierte en estupidez, y le ponemos el sello de proyectos de fe, cuando en realidad son proyectos que más que todo tienen que ver con la vanagloria del ser humano, demostrar, mira cuánta fe tengo. No. Usted no se tiene que comparar con nadie, porque esa persona que usted piensa que tiene más fe que usted, no tiene más fe que usted, simplemente tiene un llamado diferente a usted, tiene dones diferentes a los que tú tienes, pero tú también tienes dones y tú tienes la misma medida de fe que es Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a vivir en nosotros, nos impartió la misma medida de fe, porque Él es la fe, vino a vivir en nosotros. Fe ahora vive en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Sería algo como decir, no, pues Dios derramó su amor en nosotros y a unos les derramó un poquito más que a otros y a otros un poquito menos. No, Dios derramó su amor completico, 100%. Dios nos dio la misma medida de fe a todos por igual, a todos por igual. Entonces, es importante que entendamos esto, es sobre todo esta escritura que acabo de leer, que hemos leído el texto completo y la hemos colocado en su contexto, que en realidad es una escritura evangelística. Esta es una parte de esa carta en donde el apóstol está evangelizando a estos judíos que aún no habían creído. Sucede como hoy en día, cuando usted va a una congregación, usted se va a encontrar personas que han nacido de nuevo, y también ahí van a estar reunidas personas que aún no han nacido de nuevo, pero están interesados en escuchar la palabra. Y obviamente que en un mensaje, en una enseñanza, en una predicación, uno siempre se dirige tanto a un creyente como a uno que aún no ha conocido a Cristo. Y aquí vemos uno de esos versículos que, si no lo colocamos en el lugar correcto, podemos hacer que creyentes en Cristo se lancen a correr en una carrera que verdaderamente no se la deseo a nadie, de ver cómo ellos obtienen más fe o cómo agradan a Dios. Quiero que sepas algo. Desde el momento que tú y yo aceptamos a Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador, y Él vino a vivir en nosotros, y Dios derramó su amor en nosotros y nos dio su Espíritu Santo como sello de garantía, ya tú y yo no podemos agradar a Dios más de lo que Él está agradado, porque Dios no se agrada sino solo con una cosa: que creamos en Jesucristo, que le recibamos como Señor y Salvador.
Y sí, obviamente, Dios espera al mismo tiempo un crecimiento en nuestra vida y que esa vida que tenemos ahora en Cristo se vaya manifestando también, porque nuestro comportamiento, nuestra manera de nosotros desenvolvernos en una comunidad, en una familia, es el reflejo de quien vive en nosotros, y obviamente a Dios sí le importa mucho que se manifieste la vida del Cristo que está en nosotros. Pero lo que le agradó a Dios de ti o de mí no fue nuestro comportamiento, no fueron nuestras obras de caridad, no fue nuestra espiritualidad ni decir cuánta fe tenemos. Lo que le agradó a Dios de ti y de mí es que nosotros hemos creído en Jesucristo, le hemos aceptado como Señor y Salvador y hemos reconocido que Él es el único Dios y mediador entre Dios y los hombres, y que no hay salvación sino solo a través de Jesucristo. Y eso es importante que lo tengamos fundamentado en nuestras vidas, para que no nos dejemos engañar con mensajes que te quieren vender que necesitas más fe, que te quieren meter en la cabeza que tienes menos fe que otro y que algún día vas a tener la fe del otro. No, nadie puede hacer lo que Dios ha preparado y diseñado para que tú hagas. Y quiero que sepas que tú tienes la misma medida de fe desde el momento que Cristo vino a tu vida. Otra escritura que me impactó muchísimo fue la siguiente. Y esta se encuentra en otra carta también dirigida a el pueblo de Israel. Cuando comienza una carta y dice a las 12 tribus de Israel, y hablo de la carta de Santiago, en donde hay un capítulo y un versículo en donde la palabra nos muestra algo muy, muy importante. ¿Sí? Y esto se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 17. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, como el otro versículo, lo sacamos fuera de contexto, podemos crear una crisis emocional en la vida de un creyente. Por ejemplo, fíjese, dice Santiago 2, versículo 17. Entendiendo, número uno, que esta es una carta evangelística que se está dirigiendo a judíos que todavía no han aceptado a Jesucristo, que están, como quien dice, escuchando el mensaje, pero todavía están entre las dos aguas, en sus tradiciones, en sus creencias, y yo no suelto esto, no suelto lo otro, pero déjame ver de qué se trata de esto, así como en algún tipo de coqueteo con el mensaje. Entonces le dice claramente, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¡Wow! Eso es una palabra contundente. Entonces, ¿qué sucedería si yo agarro ese versículo y lo leo y cierro la Biblia y digo amén y arranco y me mando y comienzo a proyectar ahora un cristianismo de obras, un cristianismo de sacrificios, un cristianismo de ve y mátate y entrega tu vida y sacrifícate porque necesitas hacer obras? Y ese es el gran peligro y el gran error que muchas religiones han caído, en donde las personas se martirizan, donde las personas inclusive se hacen daños a sus cuerpos, donde las personas entregan todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque quieren mostrar su fe a través de sus obras, porque dice la palabra que así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, ahora vamos a poner ese versículo en el contexto de lo que está hablando, y para eso, pues vamos a ir a Santiago, explicar que este es un texto, como le acabo de mencionar, un texto evangelístico, ¿sí? Y nuevamente, esta persona, cuando yo lo escucho por primera vez, leyó solo ese versículo y lo dejó, y se mandó a hablar de tantas cosas sobre el tema que yo, les digo sinceramente, salí haciéndome muchas preguntas, porque yo decía, wow, Señor, entonces quiere decir que ahora no solamente dudo si tengo fe, sino ahora no sé si mi fe está muerta o está viva, y cómo hago para resucitarla. Y fue verdaderamente muy impactante para mí. Sí, entonces por eso tenemos que ver qué es lo que dice la palabra. Entonces vamos a ir a Santiago. Vaya conmigo a Santiago en el capítulo 2, vaya a Santiago capítulo 2 y vamos a comenzar a leer en el versículo 17. Vamos a tomar desde ese versículo, repito, esta es una carta evangelística a las 12 tribus de Israel. Cuando usted recibe una carta y dice, esta carta es para tal persona, ya usted sabe que se va a dirigir y le va a hablar a esa persona de asuntos que conciernen a esa persona y que quizás usted y yo cuando lo leemos decimos, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con esto? Aunque siempre de la palabra de Dios podemos sacar muchas enseñanzas, tenemos que tener en cuenta que todas las enseñanzas tienen que estar en línea con la verdad del Evangelio del
del nuevo pacto. Y no podemos sacar casos circunstanciales y hacerlos de manera general, porque entonces cambiaría el mensaje. Y el mensaje es que toda esta vida cristiana es una total dependencia en Cristo y en la obra perfecta que Él hizo. Por eso la palabra dice que estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Dice la palabra así en Santiago, capítulo 2, y leo del versículo 17. Dice así: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Lo acabamos de leer hace un ratico, ¿se acuerda? O sea, la fe está muerta si no tiene obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí está hablando el apóstol y le está hablando a judíos que estaban entrenados. Es decir, ellos vivían para hacer obras, ellos vivían para hacer sacrificios, ellos mostraban su fe y por eso se creían, sobre todo las personas que estaban consagradas como los fariseos, eran hombres ejemplares, reconocidos, y decían, wow, mira las obras que hacen, mira cómo viven, etcétera, etcétera. Y todo eso estaba bien en ese antiguo pacto, porque tenía que haber modelos, tenía que haber personas que fueran líderes, que este pueblo que venía detrás, pues tenía que de alguna manera imitarlos a ellos. Pero entonces cuando le dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Fíjate bien, ¿quiénes creían que Dios es uno? ¿Acaso los judíos no creían en Dios? Claro que creían en Dios. Estos judíos no tenían problemas de creer o no creer en Dios como muchas personas hoy en día. Estos judíos, el problema que tenían era el de aceptar a Jesucristo como el Mesías, aceptar a Jesucristo como Dios hecho hombre, quien vino a redimirnos, ¿sí?, de la maldición de la ley. Y dice la palabra, dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. Y ahora mira lo que le dice, también los demonios creen y tiemblan. Mira qué confrontación. Esa es una típica confrontación que se le hace a una persona que es conocedora del antiguo pacto, que es conocedora de las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, y que está enorgullecido en cierta manera por su creencia, por su fe, por su religión. Y piensa que creer en Dios es suficiente y lo confronta y le dice, sí, tú crees que Dios es uno. Versículo 19, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? Fíjate bien. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a gente inconversa, gente que está en esa lucha de su orgullo de tradición, de religión, de no reconocer verdaderamente que es a través de Jesucristo, que es a través del único sacrificio de la cruz del Calvario, de su obra completa y perfecta. Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿A qué se estaba refiriendo? Vamos a seguir leyendo y usted lo va a ver. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Fíjese bien. Por eso la palabra dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ese hijo a quien Abraham amó mucho, él se lo ofreció a Dios. Eso fue una obra de fe, ¿sí? Porque Dios no quería a nadie en el medio de él y Abraham por el plan que él tenía. Porque a través de Abraham y de esa simiente que iba a venir de generaciones a través de él, iba a llegar la salvación, la promesa. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántas veces Abraham ofreció a Isaac? Una sola vez. Lo ofreció una vez, no lo ofreció 2, ni 3, ni 4. Ofreció una vez, una obra que le justificó. Y dice la palabra, fíjate bien, ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿qué creyó Abraham? Abraham creyó en la promesa. ¿Cuál fue la promesa? En la simiente, Cristo. Iba a ser que bendecidas las familias de la tierra. Es decir, Abraham creyó que ciertamente el Salvador vendría, así como nosotros hemos creído que el Salvador ya vino y le hemos recibido como Señor y Salvador y le hemos aceptado y hemos nacido de nuevo. De igual manera, Abraham creyó en la promesa que es Cristo. Y dice, versículo 24 dice, vosotros veis que el hombre se es justificado por las obras y no solo por la fe, ¿sí? Y de la misma manera,
¿No fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? La pregunta es, ¿cuántas veces esta mujer recibió a estas personas? Fue una obra de fe que tenía que ver con ese plan que Dios tenía y ella creyó también. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que es solamente una obra de fe la que nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es la obra de fe? La obra de creer. Cuando dice la palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dice versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Qué está hablando aquí? Aquí está hablando que el espíritu está muerto cuando no está la fe puesta en la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Aunque las personas estén, usted las puede ver que están vivas, una persona que está separada de Dios eternamente, está muerta espiritualmente, pero está viva para muchas cosas. Por eso buscan en las religiones, porque necesitan creer en algo y necesitan desarrollar esa fe que ellos dicen que tienen en otra creencia, en otra religión, en otra práctica, a inclusive ocultismo, hechicería, brujería, lo que sea lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser espiritual y cuando Cristo no está viviendo en esa persona está muerta espiritualmente, porque si Dios es la vida, si Jesucristo es la vida, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo el que está separado de Él espiritualmente está muerto. Entonces dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Es decir, tú no puedes decir, no, yo tengo mucha fe en Dios. Yo tengo mucha fe en Dios, sí, pero si tú no pones tu fe juntamente con la obra, es decir, la obra es el creer que solo Jesucristo te puede salvar, creer que solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, creer que a través de Jesucristo es la única manera en que tú puedes verdaderamente agradar a Dios. Porque Dios no se agrada por ti ni por mí. Dios se agrada por lo que Jesucristo, nuestro Señor, Dios, la segunda persona de la Trinidad, hizo en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Esa es la obra que salva, el creer en esa obra. Por eso decir que tienes fe, pero no pones tu fe en esa obra. De la misma manera que Abraham ofreció a Isaac una vez, la ramera recibió a estos hombres una vez, es una vez que tú crees. Y esa vez que tú crees ciertamente de todo tu corazón, sin cuestionar a Dios, sin tratar de compararlo con tu religión o tus tradiciones, sino crees que no hay salvación sino solamente a través de Jesucristo, nuestro Dios, Dios hecho hombre, quien vino a la tierra y anduvo 100% Dios, 100% hombre, que vino aquí a pagar nuestra deuda, que su sacrificio nos da el regalo de la vida eterna. Entonces es importante que entendamos esto. Entonces ahora vamos a ver algo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos en Mateo, vamos a ver algo poderosísimo que el Señor adelanta. Y pues iba a comenzar con este pasaje, pero lo dejé de último porque ahora vas a entender algo poderosísimo cuando el Señor estaba hablando acerca de esto. Porque esto también lo han utilizado y se utiliza para sacarlo fuera de contexto con facilidad. Por eso la palabra debemos siempre de leerla, no parar en un lugar, sino leerla, qué es lo que Dios nos está hablando y entender que Dios cuando habla algo lo repite. Sí, lo repite constantemente para que no le demos lugar a la menor duda de que Dios está hablando. Entonces, la palabra de Dios no es para inventarnos cosas, sino es para trazarla correctamente a la luz de la verdad del nuevo pacto, porque por eso el Señor nos llamó a ser ministros de un nuevo pacto. Ministros, es decir, trazar la palabra según la verdad del nuevo pacto y no según la verdad de todos los 66 libros que podemos hacer que digan muchas cosas interesantes, pero se pueden alejar de la verdad. Mira lo que dice Mateo 17 y voy a comenzar a leer en el versículo 14. Mateo 17, vaya conmigo a Mateo 17 y voy a comenzar en el versículo 14 y dice así. Cuando llegaron a la multitud se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. O sea, vino con una queja. Oye, se supone que estos que andan contigo, pues se supone que no que hagan lo mismo que haces tú. Fíjese bien. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Note bien, apunte bien eso y subráyelo. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Es decir, como quien dice, como que ¿soportar qué? Soportar la incredulidad, soportar la perversidad. Dice, bueno, y Dios soporta la incredulidad y la perversidad. Pues le voy a decir a usted una cosa, según la palabra de Dios y la verdad del Evangelio del Nuevo Pacto, el único pecado que no tiene perdón es la incredulidad. Ese no tiene perdón de nada. Esa persona que dice que no cree en Jesucristo, no puede hallar perdón en nada. Pero aquel que cree recibe el perdón de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Mira lo que dice la palabra. Y dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráiganmelo para acá, dice el Señor. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Es decir, hubo que un cambio radical. ¿Qué hubo? Hubo un cambio que radical. Dice, reprendió y el demonio salió de él. Es decir, salió el enemigo de su vida y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y entonces mire lo que él dice, y él les dijo, por vuestra poca fe, ¿sí? Poca fe. Y en realidad lo que está hablando ahí no es tanto de poca, sino que cuando nosotros lo vemos en el original, lo que le está diciendo, ustedes en realidad no tienen la capacidad para hacer esto. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en ellos en ese momento y el Señor la menciona. Era una naturaleza de ¿qué? De incredulidad y una naturaleza de ¿qué? De perversidad, ¿sí? En otras palabras, esa naturaleza no les permitía, no los empoderaba a ellos el poder hacer algo espiritual, que es tener autoridad, poder y dominio sobre Satanás y sus demonios. O en otras palabras, autoridad, poder o dominio de decir, ya no quiero estar más muerto espiritualmente y lo voy a lograr por mi propia cuenta. No, necesitamos algo más poderoso que es Dios, que es Jesucristo, quien al nosotros decir, Jesús, gracias por ir a la cruz, te recibo, creo en tu sacrificio perfecto, gracias por perdonarme. En ese momento ocurre un milagro poderosísimo que a veces no se puede ver con los ojos naturales, pero dice la palabra que Dios nos hace de nuevo. Ese es el milagro más grande. Y somos sacados de un reino de tinieblas y colocados en el reino de la luz. Pues en este momento vida llegó a este muchacho, ¡pum! Y hubo un cambio y tuvo que salir el enemigo de su vida, así como salió el enemigo de tu vida y de mi vida cuando aceptamos a Jesucristo y fe vino a vivir en nosotros. Fe nos libertó, Jesucristo. Fe nos sacó de un reino de tinieblas al reino de la luz, Jesucristo. Fe nos sacó de Adán y nos metió en Cristo, nos metió en Él y nos guardó y nos selló con su Espíritu. Y dice, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, fíjate bien, la semilla de la mostaza es la más pequeñita, ¿sí? Pero cuando llega a crecer, llega a ser la más grande en su género. Pero fíjate qué es lo que se requiere para aceptar a Cristo. Una fe tan solo tan pequeñita como creer. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuánta fe requirió usted para nacer de nuevo? Una fe de semilla de mostaza, es decir, creo. Como esa mujer que dijo, si tan solo toco. Ella no hizo un gran esfuerzo, sí había mucha gente a su alrededor de esa mujer que sufría del flujo de sangre por año, pero su fe fue pequeña como un grano de mostaza, como la que yo tuve cuando me predicaron la buena noticia, como la que tuviste tú, y ocurrió ese milagro tan impactante, o sea, como que no se comparaba la cantidad de fe que teníamos en ese momento pequeñita. Es como decir, ese pequeño chispazo que produce una gran explosión, eso es lo que ocurre. Y por eso el Señor les hace esta comparación, ¿sí? Y entonces le dice, le dirías a ese monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué quiere decir? Porque cuando tenemos esa fe
de creer en Jesucristo, y Jesucristo viene a vivir en nosotros. Aquello que veíamos imposible, ya todo en Él es posible, porque Él nos lleva de lo imposible a lo posible, de lo natural a lo sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario, porque ya no es en nuestra fuerza, sino ya es en Cristo, y podemos decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sí, ahora es Él en nosotros, Espíritu Santo guiándonos. Entonces por eso y nada os será imposible. Pero luego el versículo 21 dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y es muy interesante esto porque muchas personas han asociado eso con los demonios, es decir, ese tipo de demonio no sale y ahora voy a echar fuera un demonio y me voy a meter en ayuno y oración por 40 días. No. El género que está hablando nuestro Señor es un género que tiene que ver con la incredulidad y con la perversidad. Y eso es lo que ocurre con la oración de fe que salva al que no cree, la oración de fe que sana, la oración de fe ¿en quién? En Cristo. Y ese género sale. ¿Cuál es el género? Sale el género de la incredulidad, sale el género de la perversidad, porque una naturaleza que estaba incrédula y perversa es cambiada ahora por una naturaleza buena, santa y perfecta espiritualmente, que es lo que ocurre con el nuevo nacimiento cuando somos trasladados de un reino de tinieblas al reino de la luz y llega Cristo a nuestra vida. Entonces el Señor le está hablando aquí de cosas prácticas y le está diciendo, es que esto es un asunto que hasta que yo no los redima a ustedes, hasta que no vaya a la cruz, ¿sí? Ustedes no van a poder hacer esto. Pero ¿qué les dijo el Señor? Que íbamos a hacer obras mayores. Es decir, cuando Él venía a vivir en nosotros, íbamos a hacer obras mayores, es decir, poder llevar el mensaje de Jesucristo a otras personas para que ellos puedan tener la oportunidad de nacer de nuevo y de experimentar una nueva vida en Cristo. Entonces, en conclusión de todo esto, ¿qué es lo más valioso que Dios quiere que tú te quedes? Que tú tienes fe. Tú tuviste esa fe de grano de mostaza que ahora produjo una explosión y fe vino a vivir en ti, vino a vivir en mí, que es Jesucristo. Sí, la fe que se esperaba, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué era lo que esperaba este pueblo judío? Esperaban el Mesías, no lo veían. Los profetas les hablaban, pero no lo veían. Veían la manifestación del poder de Dios, hacían todo lo que Dios les decía, pero no lo veían hasta que llegó y se manifestó. Y ahora ese Cristo está disponible para ti también. Ahora ese regalo de salvación está disponible para ti también. Y solo lo que necesitas es esa pequeña fe de un grano de mostaza. Dile ahí al Señor, Señor, yo creo que tú eres Dios, que te hiciste hombre y viniste a la cruz a morir por mí. Y ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias porque por medio de tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados y a través de ese cuerpo recibo el regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús, porque hoy nazco de nuevo, me haces una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Queremos felicitarte por esta decisión y a ti que ya has aceptado a Cristo. Queremos animarte a que no te dejes robar lo que Dios te ha dado y que entiendas que no puedes tener más fe de la que ya tienes y ahora lo que estás es en un proceso de crecimiento, de renovar tu mente. Por eso es importante que la palabra que escuches esté en línea con la palabra del nuevo pacto y que las personas que te la compartan sean ciertamente ministros de un nuevo pacto para que no te confundan y no te roben lo que Dios te ha dado ya. Porque ya no puedes tener más fe de la que tienes, ahora esa fe está creciendo juntamente en tu vida y para el propósito que Dios tiene. Entonces, fe te va a ir guiando, te va a ir diciendo, comienza a creer en esa vocecita que te habla, porque ahora es Cristo en ti, quien hace esas cosas imposibles, posibles, porque sí, ciertamente se ven imposibles para el hombre, pero son posibles para Dios. Así que, nuevamente, este es tu hermano y amigo, el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el Ministerio Génesis 1:27. Agradecemos tu apoyo a través de adquirir nuestro material y también tus donaciones, tus ofrendas de amor son bien recibidas y agradecidas. Solo queda decirle hasta la próxima, abundante gracia y paz de nuestro Señor Jesús. La verdad te hace libre. La verdad no te engaña, la
La verdad nos enseña a vivir, nos ubica en cada las espaldas. La verdad nos enseña, la verdad nos exalta. La verdad, aunque duela, nos hace caer.